Quizás no estés solo, quizás estés dependiente. Dependiente de mensajes, de respuestas, de validación, de alguien que confirme que existes. Lo llamaron amor, lo llamaron conexión, lo llamaron necesidad humana. Pero nadie te contó que existe una soledad que enferma y existe un silencio que cura. Este video no trata sobre alejarse de las personas, trata sobre dejar de usarlas para llenar lo que solo puede ser habitado por ti mismo. Cuando dejas de necesitar, algo cambia. Y es ahí cuando la vida empieza a relacionarse contigo sin exigencias. Respira. Vamos a desmontar esta ilusión juntos. Dejad en los comentarios abajo la ciudad desde donde estáis viendo este video. Me encantaría saber dónde está resonando este mensaje. Y si creéis que alguien necesita escuchar esto hoy, compartidlo. A veces una palabra llega en el momento exacto. Había un hombre que nunca se sentía completo. A donde quiera que fuese, llevaba una vasija en las manos. Siempre que encontraba a alguien, acercaba la vasija y decía sin palabras, «Dame algo». Unos le daban cariño, otros atención, algunos promesas, pero nada permanecía. Cuanto más recibía, más vacío se sentía. La vasija parecía no tener fondo, como si estuviese rota por dentro. Un día, encontró a un anciano que observaba en silencio. El hombre se quejó. «Nadie consigue llenarme». El anciano miró la vasija y dijo, «Está demasiado llena». El hombre se irritó. «¿Llena? Está vacía». El anciano respondió con calma, «Está llena de expectativas. Mientras no la vacíes, nada real podrá entrar». El hombre no entendió al principio. Miró la vasija, miró sus manos cansadas de sostenerla durante años, y entonces algo se rompió dentro de él. No la vasija, sino algo más profundo. El hombre soltó la vasija. Por primera vez en mucho tiempo sintió el peso salir de sus manos. Sus hombros se relajaron. Su respiración se hizo más profunda. Algunos dolores no vienen de la falta de amor, sino del exceso de necesidad. Esta es una verdad que pocos están dispuestos a aceptar, pero que todos necesitamos comprender si queremos vivir en paz. Hay un cansancio silencioso que casi nadie nombra. No es el cansancio del cuerpo después de un largo día de trabajo. Es el cansancio de necesitar, de que necesitar constantemente algo del exterior para sentirte entero. Necesitar atención para sentirte visible. Necesitar respuesta para sentirte importante. Necesitar validación para sentirte valioso. Necesitar que alguien se quede para sentirte digno de amor. Necesitar que algo salga bien para sentirte en paz. Este cansancio no grita, se acumula en silencio. Se esconde en los pensamientos repetidos antes de dormir, cuando la mente empieza a dar vueltas a las mismas preocupaciones. Se disfraza de ansiedad, de esa inquietud constante que llamamos expectativa. Está en la esperanza que duele, en esa sensación de estar siempre esperando que algo cambie, en la pregunta muda que atraviesa el pecho en los momentos de silencio. ¿Y si me abandonan? Desde pequeños nos enseñaron que la felicidad mora fuera, que viene en forma de encuentro, de conquista, de alguien que llena el vacío que sentimos. Nos dijeron que necesitamos a otros para estar completos, y así, sin darnos cuenta, aprendimos a transformar al otro en medicina, la persona que nos salvaría de nuestra propia inquietud. La medicina, cuando se toma en exceso, se convierte en dependencia. Lo llamamos amor, lo llamamos vínculo profundo, lo llamamos destino o almas gemelas. Pero los antiguos maestros lo llamaban de otra manera. Era apego. No el apego visible, grosero, escandaloso, ese que todos pueden ver, sino el apego elegante, educado, socialmente aceptado, que parece amor, pero que en realidad es miedo disfrazado. El apego que dice,
Solo quiero tu bien, pero en el fondo teme quedarse solo. El apego que dice, te amo, pero entra en pánico con la idea de la pérdida. El apego que dice, te necesito, y lo llama conexión profunda, cuando en realidad es dependencia emocional. Pero ¿qué sucede cuando necesitamos demasiado? ¿Qué ocurre cuando el corazón aprende a pedir antes de aprender a habitar en sí mismo? La mente empieza a negociar con la vida de formas sutiles. Si hago esto, quizás sea amado. Si cedo en aquello, quizás no me abandonen. Si me moldeo a lo que esperan de mí, quizás pertenezca a algún lugar. Y así nace la primera prisión invisible construida con expectativas. El problema no es querer compañía. Los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos conexión. El problema no es desear compartir la vida con alguien. Eso es natural y hermoso. El problema es creer que sin eso no eres completo, que necesitas a alguien fuera de ti para ser entero, que tu valor depende de la mirada del otro. Esta creencia es la raíz de tanto sufrimiento innecesario. Buda enseñaba que el sufrimiento no nace de la pérdida en sí misma, nace de la ilusión de posesión, de creer que algo o alguien nos pertenece. Nada es nuestro en este mundo, ni las personas, ni los sentimientos, ni los momentos. Todo fluye, todo cambia, todo pasa, pero la mente insiste en aferrarse a lo que está hecho para fluir. Y cuanto más se aferra, intentando controlar lo incontrolable, más duele. Observa con honestidad tu propia experiencia. ¿Cuántas veces tu dolor no viene de lo que realmente sucedió, sino de lo que esperabas que sucediese? ¿Cuántas veces no sufres porque la realidad no cumplió el guión que tu mente había escrito? Lo llamamos frustración o decepción, pero en el fondo es resistencia. Resistencia a lo que es. Resistencia al momento presente tal como se presenta. Resistencia al flujo natural de la vida. El Tao, esa sabiduría antigua oriental, nunca forzó al río a correr diferente. Nunca pidió que la noche fuese día o que el invierno fuese verano. Nunca exigió que la flor durase más que su estación natural. Solo el ser humano exige que las cosas sean diferentes de como son. Exige permanencia en un mundo de cambio constante. Exige garantía donde no puede haberla. Exige promesa en lo impredecible. Exige que el mundo se adapte a su carencia emocional. Y cuando el mundo no obedece, porque el mundo simplemente es como es, el corazón se rompe. Pero en verdad no es el mundo quien rompe el corazón, es la expectativa. Son las historias que nos contamos sobre cómo deberían ser las cosas. El sufrimiento nace del espacio entre la realidad y nuestras expectativas sobre ella. La necesidad crea un peso invisible en las relaciones. Cuando necesitas, cobras. Incluso en silencio, sin decir una palabra, cobras atención. Cobras presencia constante. Cobras muestras de afecto. Cobras pruebas de que importas. Y el otro lo siente, aunque no sepa explicarlo con palabras. Porque la necesidad no es neutra, no es pasiva. Emite una petición constante, una demanda silenciosa. No me dejes, no me abandones, no te vayas. Nada cansa más una relación que la obligación de sostener a alguien emocionalmente. No por maldad ni por falta de amor, sino por naturaleza. Es como intentar llenar un pozo sin fondo. Agota. La flor no florece porque alguien la necesite. No se abre para complacer, ni para ser vista, ni para recibir aplausos. Florece porque es tiempo, porque es su naturaleza, porque ha llegado el momento. El amor verdadero no nace de la necesidad de llenar un vacío. Nace de la abundancia, de alguien que ya está completo en sí mismo y decide compartir esa plenitud con otro. Pero antes de hablar de abundancia, es necesario atravesar el vacío. Y aquí está la parte que casi nadie quiere escuchar. La verdad incómoda.
El vacío no es el problema. El miedo al vacío sí. Desde pequeños nos enseñaron a llenar todo, llenar el silencio con ruido, llenar el tiempo libre con actividades, llenar el espacio con objetos, llenar el corazón con relaciones a veces vacías. Nunca nos enseñaron a quedarnos en el silencio sin urgencia por romperlo, a quedarnos en la ausencia sin crear un drama, a quedarnos con nosotros mismos, sin buscar distracción constante. Y entonces, cuando nos quedamos solos, aunque sea por un momento, el cuerpo entra en alerta, la mente se acelera, empieza a correr de un pensamiento a otro, el pecho se aprieta con una ansiedad inexplicable. Lo llamamos soledad y le tenemos terror. Pero muchas veces no es soledad lo que sentimos. Es solo desacostumbramiento. No sabemos estar donde estamos. Hemos perdido la capacidad de habitar el momento presente. El monje antiguo se sentaba bajo el árbol durante horas, no para buscar respuestas grandiosas ni iluminación instantánea, simplemente para no huir de sí mismo, para aprender a estar presente. Hoy huimos con una eficiencia impresionante. Huimos con pantallas que nos mantienen constantemente distraídos, con ruidos, con música de fondo, con notificaciones que interrumpen cada momento de quietud. Huimos con relaciones rápidas que no llegan a ninguna profundidad, con estímulos constantes que mantienen la mente ocupada. Todo para no escuchar lo que el silencio susurra cuando finalmente nos detenemos. Y el silencio susurra algo incómodo, algo que la mente moderna rechaza. No estás incompleto, solo no has aprendido a descansar en ti mismo. La carencia que sientes no necesita ser llenada desde fuera. La mente que necesita está siempre en el futuro, viviendo en el cuándo. Cuando alguien llegue a mi vida, cuando algo cambie, cuando consiga ese trabajo, cuando esa persona me ame, cuando todo tenga sentido. Pero la vida no sucede en el cuándo, la vida sucede en el ahora, en este momento exacto que estás viviendo. Y el ahora no pide nada, no exige nada, el ahora simplemente es. Confucio decía que la madurez comienza cuando el ser humano entiende su lugar en el flujo de la existencia, ni arriba ni abajo, ni más ni menos importante, simplemente parte del todo, pero la necesidad quiere ser centro, quiere ser garantizada, quiere sentirse especial, única, imprescindible, y cuanto más especiales queremos ser, más miedo tenemos de perder ese lugar. Lao Tse observaba el agua durante horas y se reía de la rigidez humana. El agua no necesita demostrar nada a nadie. No implora espacio ni pelea por su lugar. Simplemente fluye, y todo se abre a su paso. El ser humano, al contrario, se endurece. Se apega a ideas fijas sobre cómo debería ser la vida. Cierra la mano intentando retener lo que inevitablemente se escapará. Y las manos cerradas no pueden recibir nada nuevo. Aquí está la paradoja que pocos están dispuestos a aceptar. Cuanto más necesitas algo, menos lo recibes. Cuanto menos pides, más se acerca la vida a ti con sus dones. No porque la vida sea cruel o esté jugando contigo, sino porque responde al estado interno desde el que vives. La mente que pide constantemente está tensa, cerrada, contraída por la necesidad. La mente que descansa en sí misma está abierta, relajada, receptiva, y la apertura es una invitación para que la vida entre. Es como la diferencia entre cerrar el puño y abrir la mano. Quizás estés escuchando esto y pensando, entonces debo alejarme de las personas, debo dejar de importarme las cosas, ¿debo volverme indiferente y frío? No, eso sería solo otra forma de huida, otra estrategia del ego. No se trata de cerrarse emocionalmente ni de construir muros. Se trata de no aferrarse, de no convertir al otro en tu tabla de salvación,
Existe una diferencia profunda entre necesitar y elegir. Cuando necesitas a alguien, aceptas menos de lo que mereces. Te conformas con migajas porque el miedo a la soledad es más fuerte que el amor propio. Cuando eliges a alguien desde la libertad interior, permaneces íntegro. No negocias tu esencia, no te abandonas a ti mismo para mantener a otro cerca. Cuando necesitas, negocias tu paz interior. Dices que sí cuando quieres decir que no. Callas cuando deberías hablar. Te adaptas hasta perder tu forma. Cuando eliges desde la integridad, compartes tu presencia sin perder tu centro. Buda no enseñó indiferencia ni frialdad emocional. Enseñó libertad interior, que es algo completamente diferente. La mente que no se importa en exceso no es fría ni insensible. Es ligera, libre del peso de la necesidad. Siente profundamente, pero no se pierde en sus emociones. Ama intensamente, pero no se disuelve en el otro. Se conecta genuinamente, pero no se abandona a sí misma. Y esa mente solo nace cuando percibes algo esencial. Nada externo puede sostener aquello que tú no sostienes en ti mismo. Las relaciones no curan el vacío interior. El éxito no cura el vacío. El reconocimiento de otros no cura el vacío. Estas cosas solo distraen temporalmente, crean una ilusión de plenitud, pero las distracciones pasan, se desvanecen y el vacío sigue ahí. El vacío, cuando es acogido con compasión, en lugar de rechazado con miedo, se transforma en espacio, y el espacio es libertad. Es el lugar donde puedes respirar, donde puedes ser tú mismo. Existe un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, es ausencia de exigencia, ausencia de esa demanda constante que hacemos a la vida. No pide respuesta, no pide atención, no pide confirmación, simplemente está. Este silencio no se aprende leyendo libros ni asistiendo a talleres. Surge cuando algo en ti renuncia a controlar, cuando finalmente sueltas las riendas de lo incontrolable. Al principio, este silencio asusta. La mente fue entrenada para el ruido, para la actividad constante. Asocia el movimiento con seguridad. Si me muevo, si hago, si controlo, estaré a salvo. Asocia la explicación con control. Si entiendo, si razono, si analizo, podré prevenir el dolor. Asocia el apego con supervivencia. Si me aferro, si no suelto, no me abandonarán. Pero el silencio no ofrece ninguna de estas garantías falsas. No explica nada, no promete nada, no asegura nada, y aún así sostiene todo. En el silencio profundo hay una estabilidad que ningún ruido puede dar. Los maestros antiguos no buscaban el silencio como un estado especial o místico. Simplemente dejaban de huir de sí mismos. Dejaban de justificar cada acción, cada pensamiento, cada sentimiento. Dejaban de disputar con la realidad tal como se presentaba. Dejaban de intentar demostrar su valor al mundo. Y en esa parada, en ese detenerse profundo, algo esencial se revelaba. Nada necesitaba ser defendido. Nada necesitaba ser probado. La existencia misma era suficiente. La mente que no pide es una mente que confía, no en alguien específico, no en algo concreto. Confía en el flujo de la vida misma. Confiar no es esperar ingenuamente que todo salga bien. No es un optimismo ciego que niega las dificultades. Confiar es saber que incluso cuando las cosas no salen como esperabas, permaneces íntegro. Tu esencia no se quiebra con las circunstancias. Y eso lo cambia todo. Cuando no necesitas, no presionas. No ejerces esa presión sutil sobre otros para que sean o actúen de cierta manera. Cuando no presionas, el otro puede respirar a tu lado. Puede ser el mismo sin el peso de tus expectativas. Y donde hay espacio para respirar, hay espacio para la verdad. Había una ponte estrecha que unía dos orillas. Solo sostenía a quien la cruzase ligero de equipaje.
Muchos intentaban pasar cargando sacos pesados, miedo a perder, necesidad de agradar, expectativas rígidas, carencia emocional. La Ponte se cobraba bajo tanto peso, no porque fuese frágil, sino porque el peso era excesivo. Un viajero observó en silencio lo que sucedía una y otra vez. Vio el patrón. Nadie cruzaba cargando tanto. Entonces tomó una decisión. Dejó los sacos en el suelo, uno a uno. Cada miedo, cada necesidad, cada expectativa. No pidió garantías de que estaría bien al otro lado. No exigió seguridad antes de dar el primer paso. Simplemente cruzó, ligero, presente, confiando en cada paso. Al llegar al otro lado se dio cuenta. La Ponte nunca fue frágil. Frágil era el apego a lo que cargaba. Cuando la mente deja de implorar, cuando suelta la necesidad de controlar, el camino se sostiene. La mayoría de las relaciones humanas no fracasan por falta de amor. Fracasan por exceso de expectativa, por el peso de todo lo que proyectamos sobre el otro. Esperamos que el otro nos vea exactamente como queremos ser vistos, que nos comprenda sin necesidad de explicar, que nos complete, que llene nuestros vacíos, que nos salve de nuestra propia inquietud interna. Nadie puede habitar el lugar que tú abandonas dentro de ti. Nadie puede darte lo que tú no te das a ti mismo primero. Esta es una verdad dura pero liberadora. Buda llamaba a esto dukkha, el sufrimiento que nace del deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son, o no es el deseo simple y natural, es el deseo cargado de urgencia, el deseo teñido de miedo, de apego, de esa sensación de que si esto no sucede, no estaré bien. El deseo que dice, necesito esto para ser feliz, para estar en paz, para sentirme completo. Y aquí está el giro silencioso que cambia todo. Cuando dejas de depender del resultado, la vida empieza a cooperar. No por magia ni por leyes místicas del universo, sino por alineación natural. La mente que no pide constantemente no negocia con el futuro. No vive rehén del y si me rechazan y si no funciona, y si me equivoco. Se ancla en el ahora y actúa desde la integridad, no desde la carencia. Actúa desde el estar completo, no desde el estar roto. Y eso se siente. Las personas lo sienten aunque no puedan explicarlo. Sienten cuando llegas íntegro a una relación. Sienten cuando no estás ahí para absorber energía, sino para compartir presencia. Sienten la diferencia entre alguien que necesita y alguien que elige. El Tao llama a esto Wu Wei. Actuar sin forzar no es pasividad ni indiferencia, es precisión natural, como el arquero que suelta la flecha en el momento exacto, sin tensión innecesaria en los hombros, sin apretar demasiado el arco, sin dudar ni forzar. La flecha no implora acertar en el blanco, no ruega, no negocia, simplemente vuela hacia donde debe ir. Pero antes de que la flecha pueda volar, es necesario soltar la cuerda, y soltar la cuerda interna esa tensión con la que vivimos. Es uno de los actos más difíciles. La mente moderna confunde control con cuidado. Cree que si no se preocupa constantemente, si no está en alerta, algo malo va a suceder. Que preocuparse es una forma de protección, pero observa con honestidad tu propia experiencia. ¿Cuántas veces preocuparte demasiado realmente evitó el dolor? ¿Cuántas veces la ansiedad anticipada salvó algo? La mente que se preocupa en exceso vive en alerta constante, se anticipa a problemas que quizás nunca lleguen, crea escenarios catastróficos en la imaginación, sufre antes de tiempo por cosas que no han sucedido. Y aún así, pase lo que pase, la vida sucede como sucede. Los acontecimientos se desarrollan independientemente de cuánto nos preocupemos por ellos. Entonces, surge la pregunta que cambia el eje interno. ¿Y si pudiese atravesar la vida sin tensionarme contra ella? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata,
No necesita ser resuelta ahora mismo. Simplemente abre un espacio, y el espacio es todo. En el espacio puede entrar algo nuevo. Confucio decía que el hombre noble no intenta controlar a los demás. Solo se gobierna a sí mismo con clareza y firmeza. Pero gobernarse a sí mismo no es rigidez ni control excesivo. Es claridad. Es saber dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Es respetar esa frontera sagrada. La mente que no pide constantemente no invade el espacio ajeno. No implora atención ni se disminuye buscando aprobación. No mendiga amor, simplemente permanece. Y permanecer en uno mismo es un poder silencioso. Observa la montaña, no corre detrás de las nubes que pasan, no se apega al sol cuando brilla ni reclama cuando llueve. Simplemente está ahí, firme, presente, y por eso todo pasa por ella. Las estaciones, los vientos, las tormentas, la calma, todo pasa, y la montaña permanece. La mente moderna, al contrario, corre detrás de todo. Corre detrás de la aprobación de otros. Corre detrás de la seguridad emocional que nunca llega. Corre detrás de un sentido que solo puede encontrarse dentro. Y cuanto más corre, más cansada se vuelve. El silencio que no pide no es vacío emocional ni indiferencia. Es presencia plena. No puedes estar tan enraizado en ti mismo que la ausencia del otro no se convierte en amenaza. Y esto no aísla. Al contrario, libera. Porque cuando no necesitas, eliges mejor. Eliges quién se queda en tu vida. Eliges qué aceptas. Eliges cuándo irte. La carencia acepta cualquier migaja. Se conforma con poco porque el miedo es más fuerte. La integridad reconoce el verdadero alimento emocional. Sabe distinguir entre lo que nutre y lo que solo distrae. Esta es la diferencia fundamental entre apego y amor. El apego dice, quédate porque te necesito, porque sin ti no soy nada. El amor dice, quédate si tiene sentido para ambos. Si hay crecimiento mutuo, y si no tiene sentido, si el camino se bifurca, el amor suelta. No con frialdad ni resentimiento, sino con respeto profundo al flujo natural de la vida. Existe una parábola antigua que raramente se comprende en su profundidad. Un discípulo preguntó al maestro con angustia, ¿cómo hago para no sufrir cuando alguien se va de mi vida? El maestro respondió con una simplicidad desconcertante, no te vayas tú junto con él. El dolor no viene de la partida del otro, viene del abandono de ti mismo en el proceso. Siempre que te pierdes a ti mismo para mantener algo o a alguien, el precio es alto, y ese precio siempre termina llegando, tarde o temprano. El silencio que no pide es el lugar interior. Es ese espacio donde vuelves a casa en ti mismo antes de buscar refugio fuera. Es el lugar donde descubres algo esencial. No necesitas ser sostenido por aquello que cambia, porque algo en ti no cambia. La conciencia que observa permanece, la presencia que siente sigue ahí, el ahora que siempre es ahora permanece constante. Todo lo demás pasa. Cuando esta comprensión se instala profundamente, algo curioso sucede. Empiezas a preocuparte menos y a cuidar mejor, porque cuidar sin apego es el cuidado verdadero. Es ayudar sin anularte a ti mismo. Es escuchar sin perderte en el otro. Es amar sin atarte con cadenas invisibles. Este es el paradoxo que pocos están dispuestos a aceptar. La mente que no se importa en exceso es precisamente la que más respeta la vida. No intenta moldear al otro según sus deseos. No exige permanencia en lo impermanente. No convierte la relación en un campo de batalla. Permite. Y permitir es un gesto de profunda madurez espiritual. Lao Tse decía que quien intenta dominar el mundo lo pierde inevitablemente, pero quien permite que el mundo sea, lo recibe. Esta permisión comienza dentro, cuando dejas de exigirte a ti mismo ser perfecto,
estar siempre bien, ser fuerte todo el tiempo. Cuando dejas de cobrarte felicidad continua como si fuese una obligación. Cuando aceptas que hay días de sol y días de sombra, y que ambos son necesarios, sin dramatizar la oscuridad ni idolatrar la luz. La mente que no pide no romantiza el dolor. Tampoco idolatra la alegría como si fuese el único estado válido. Simplemente atraviesa a ambos con ecuanimidad. Y atravesar con presencia es más sabio que resistir con tensión. Quizás estés escuchando esto y sintiendo un alivio extraño, como si algo estuviese aflojándose por dentro, soltando una tensión que ni sabías que cargabas. Ese aflojar no es desistir de la vida, no es rendirse ni volverse pasivo, es confianza profunda, confianza en que puedes estar aquí presente, sin necesidad de sostener el mundo entero en tus manos. Y cuando sueltas el mundo, cuando dejas de intentar controlarlo todo, las manos quedan libres, libres para sentir sin aferrarte, libres para crear sin expectativas rígidas, libres para amar sin miedo al abandono. Es por esto que el silencio que no pide no es vacío, es fértil, lleno de potencial. Es en ese silencio interior donde nace la verdadera libertad. Existe un punto en el camino interior en que la búsqueda termina, no porque todo haya sido encontrado o resuelto, sino porque ya no hay nada más que buscar afuera. Ese punto no es un lugar elevado ni místico, no es iluminación súbita ni éxtasis permanente, es simplicidad pura. Es cuando percibes sin esfuerzo que la vida no estaba exigiendo nada de ti. Quien exigía era tu mente. La mente quería garantías que la vida no puede dar. Quería control sobre lo incontrolable. Quería significado absoluto, donde solo hay experiencia. La libertad de no necesitar no es indiferencia al mundo, es independencia interna. Es cuando lo que sucede fuera no gobierna lo que sucede dentro de ti. Esto no te vuelve frío ni insensible, te vuelve estable. Y la estabilidad no es ausencia de emoción, es presencia de un eje interno firme. El eje no reacciona automáticamente, sostiene, observa, responde con conciencia. Durante mucho tiempo creíste que necesitaba ser visto para existir, reconocido para tener valor, deseado para ser suficiente. Esta creencia no nació contigo, fue aprendida en las miradas de aprobación o desaprobación, en los elogios que te hicieron sentir valioso, en los rechazos que te hicieron dudar de ti, en las comparaciones silenciosas que hacías constantemente. Poco a poco, pasaste a medir tu existencia por la respuesta del otro, y cuando esa respuesta no venía o no era la esperada, llegaba el vacío. Pero ese vacío nunca fue ausencia de amor externo, fue ausencia de ti mismo, fue haberte abandonado en el camino. La libertad de no necesitar es el momento en que regresas, no a un ideal espiritual inalcanzable, sino al cuerpo que habitas, a la respiración que siempre está contigo, al instante simple de estar aquí, vivo, presente, sin necesidad de subtítulos que expliquen tu valor, sin validación externa que confirme que mereces existir, sin explicaciones elaboradas de por qué estás aquí. Buda llamaba a esto nirvana, no como un lugar lejano al que se llega tras años de meditación, sino como la extinción de la necesidad de ser otro. Cuando el fuego del necesito ser diferente se apaga, lo que queda no es nada, es paz, no una paz eufórica o extraordinaria, sino una paz silenciosa, funcional, cotidiana. La paz de quien no negocia su propia integridad por aceptación, la paz de quien no se abandona a sí mismo para ser elegido por otro, la paz de quien ha comprendido profundamente algo. Ser necesario para alguien no es lo mismo que ser amado, y ser amado
no es lo mismo que ser libre. La mente que no necesita no se ofrece en sacrificio, no se entrega esperando algo a cambio.